Así que vamos a ver en esta clase eso, esta primera clase, lo de la sabiduría, algunos aspectos. Si ustedes ven en las Biblias, después también les recomiendo eso, esto va a ser un resumen, una presentación general de estos libros y algunas ideas sobre qué es la sabiduría. Después les recomiendo, si tienen oportunidad de leerlos en la Biblia, por supuesto que es lo más recomendable. Inicialmente por ahí uno, si no los ha leído o no ha accedido con frecuencia, tener una mirada global primero, ver tal vez los títulos, orientan un poco, las introducciones de los libros, y esto tiene este sentido. Estamos en el mes de la Biblia, especialmente el mes de septiembre dedicado a la palabra de Dios, y entonces nuestra idea era un poquito esta, introducirnos a un tema tal vez no tan habitual, no tan frecuente, no tan conocido, pero sumamente importante. La división general de estos libros, llamados libros sapienciales, se suele señalar 5 libros sapienciales. Hay quienes ponen también aquí otros, como puede ser los Salmos o el Cantar de los Cantares. Generalmente Salmos y Cantar de los Cantares nosotros lo vamos a ver, Salmos en la próxima clase y Cantar en la última de las clases, así que lo vamos a incluir de alguna manera, pero tienen notas distintivas que, si bien implican expresiones de sabiduría, parece mejor situarlos aparte, más desde la línea poética de la lírica, como suele decirse también, bíblica. Así que tendríamos 5 libros más estrictamente sapienciales, que son el libro de los Proverbios, el libro del Eclesiástico, el libro de Job, el Eclesiastés y la Sabiduría. Esos serían los libros, 5 libros sapienciales, una especie de Pentateuco sapiencial, ¿no? Ustedes recuerdan tal vez el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. La paternidad de esos 5 primeros libros, por hablar de autor, es Moisés. Paternidad de Moisés. Moisés es como el que preside de alguna forma y el que está en la base y en gran medida en la redacción también del Pentateuco, los 5 primeros libros. Acá tenemos 5 libros también. Podríamos decir que la paternidad espiritual y en cierta medida también concreta, literaria y experiencial, o sea, del vital, es Salomón, ¿no? Salomón es el padre de la sabiduría israelita, el padre de la sabiduría bíblica, sabio por excelencia, no solo por una serie de contenidos que también nos dicen los libros bíblicos, que Salomón tenía un gran conocimiento de muchas cosas, de la naturaleza, de la humanidad, de la familia, de las leyes, un conocimiento muy, muy desarrollado, muy profundo, pero sobre todo tenía la sabiduría en el sentido más profundo de la palabra, que es lo que vamos a intentar destacar acá. O sea, ir despejando un poco esa idea de que la sabiduría es saber mucho, de confundir la sabiduría con erudición, con una cantidad de contenidos. A veces tenemos un poco esa idea, ¿no? El sabio es aquel al cual uno le pregunta lo que sea y lo sabe responder. Algo de eso hay, por supuesto, en la sabiduría bíblica, pero tiene otro sentido que, bueno, vamos a intentar dilucidar, no solamente para descubrir una cuestión del pasado, como se pensaba la sabiduría en Israel, sino por la actualidad que tiene. Siendo libros tan antiguos, tienen plena vigencia en gran medida. Así que tenemos como una especie de Pentateuco, por llamarlo así, ¿no? 5 libros dedicados a la sabiduría, y la paternidad espiritual de estos libros es Salomón, el rey Salomón, el rey sabio. Cuando veamos lo de Salmos, la próxima, vamos a ver que los Salmos también están conformados por 5 libros, y su paternidad espiritual evidentemente es el rey David.
Hablo de paternidades espirituales porque no significa que Salomón haya escrito textualmente toda la sabiduría, pero sí en gran medida y fruto de su experiencia y fruto de, de su influjo. Y es una sabiduría tradicional en el mejor sentido de la palabra. La experiencia va engendrando sabiduría y la sabiduría se va transmitiendo, se va recibiendo y se va entregando. Esto que significa la tradición, ¿no? Recibirla e irla entregando. Entonces, por eso hablo de una paternidad espiritual. Estos 5 libros, entonces, son los más estrictamente sapienciales. En las Biblias les suele aparecer en otro orden. Yo acá lo puse en este orden por una razón especial, que es el orden en el cual los vamos a ver. Primero el libro de Proverbios, después el Eclesiástico, después el libro de Job, Eclesiastés y Sabiduría. Por supuesto que no vamos a ver todo lo que estos libros nos dicen, pero mi idea al menos es un rasgo general que me ayude a comprender un poquito la problemática que está de fondo para cuando lo leamos, o cuando ustedes lo lean, se pueda entender mejor lo que está sucediendo, se pueda ser más accesible la interpretación. ¿Por qué están ordenados así? ¿Por qué los he ordenado así? Porque podríamos distinguir 3 momentos de la sabiduría, 3 momentos o 3 perspectivas. Recordemos que son libros muy antiguos. El libro de Proverbios y el libro del Eclesiástico, ahí no confundieron que la palabrita es similar, Eclesiástico y Eclesiastés. Son 2 libros distintos y tienen otros nombres también. En las Biblias les pueden aparecer con otros nombres estos libros. Este libro de Proverbios y Eclesiástico, estos 2 libros, podemos enmarcarlos dentro de lo que se denomina la sabiduría antigua o la sabiduría más tradicional. Los inicios. Acá un paréntesis, no hablamos de un orden cronológico, salvo alguna excepción, sino más bien de lo que está, la problemática que está de fondo en estas reflexiones sapienciales. Así que como sabiduría antigua, más tradicional, más, iba a decir primitiva, más básica, más elemental, no sé qué término ponerle exactamente, tendríamos estos 2 libros, Proverbios y Eclesiástico. Después tenemos los otros 2 libros, que son el libro de Job y el libro del Eclesiastés, que se pueden enmarcar dentro de lo que se denomina la crisis de la sabiduría. Hay un momento determinado, unas circunstancias determinadas, un modo de pensar, un modo de juzgar la experiencia que somete a prueba la sabiduría tradicional. Ahora vamos a ver por qué. Pero tendríamos entonces 2 libros que se encuadran o se pueden denominar libros sapienciales, donde la sabiduría tradicional en cierta forma entra en crisis. Ya vamos a ver qué crisis y vamos a ver cómo se soluciona. Y el último libro, el libro de la sabiduría, que sí ahí cronológicamente es el libro más próximo al Nuevo Testamento, allí se encuentra la solución, que por supuesto se va a encontrar definitivamente en el Nuevo Testamento, pero en el libro de la sabiduría ya hay atisbos muy claros de la solución de esta problemática, si lo podemos decir en términos de problemática. Proverbios y Eclesiástico nos presentan un tipo de sabiduría y una forma de expresión de sabiduría. Job y Eclesiastés nos muestran otro tipo de sabiduría que no es opuesta, como veremos, pero que pone a prueba la sabiduría más tradicional o la sabiduría inicial. Y de esta crisis, la resolución la tenemos en el libro de la sabiduría, el libro que lleva precisamente ese nombre. Así que esto como una pequeña división inicial. Antes de entrar a indagar brevemente
lo de cada libro, es interesante notar qué es la sabiduría, qué es un sabio. No hay estrictamente unas definiciones, no vamos a encontrar en estos libros una especie de, bueno, la sabiduría es esto, esto y esto. No va tanto por ese lado más de tipo teórico, de tipo conceptual, sino se expresa en otros sentidos. El concepto de sabiduría o el concepto de sabio en la Biblia, aproximadamente, siempre aclaro que, al menos de mi parte, uno es un poco un aficionado a estas cosas, no un especialista. Es bueno saberlo. Así que dentro de lo que yo un poco puedo entender y algunas consultas a quienes han investigado esto con más profundidad, la sabiduría no es un concepto totalmente unívoco, es decir, sabiduría bíblica no tiene una sola definición, un solo marco, sino tiene un recorrido, tiene un trayecto, tiene diversas expresiones, que son muy interesantes también para tener en cuenta. Yo les voy a mencionar un poquito los pasos de este trayecto para después entrar en los libros. En primer lugar, la sabiduría se puede entender en relación con las artes y los oficios. Es decir, el artesano, el que tiene pericia en una determinada práctica sobre la materia, tiene condición de sabio, es un sabio. Los sabios eran, tal vez en el sentido más arcaico, más primitivo de la palabra, personas cultas o entendidas en una determinada materia. Acá el sabio no es el que sabe de todo, ¿no? Son personas que tienen una cierta cultura o tienen un cierto entendimiento de determinadas materias, de determinados ámbitos, de determinadas prácticas. Por ejemplo, un estratega, ¿no? Alguien que sabe de cómo conducir una batalla, por ejemplo, diseñar un plan de acción, ¿no? Pero también habilidades en artes y oficios artesanos en el sentido en el cual nosotros le damos esa palabra. El que hace bien una vasija de arcilla, que aparece también en la Biblia, el que la hace bien es un artesano, y ese artesano es un sabio. Uno le puede preguntar de otras cosas, de la vida, de la cultura, de las leyes, y puede que no sepa absolutamente nada de eso, pero le cabe el nombre de sabio porque tiene pericia en eso que realiza. Así que el artesano, el que tiene habilidad en su oficio, y acá podemos poner muchos oficios, lo vemos, por ejemplo, en la construcción del Templo de Jerusalén, que nos narra la Biblia, incluso bajo inspiración de Dios. Los orfebres, los carpinteros, ¿no? Los que iban haciendo las vasijas, los que iban labrando la piedra o lo que fuera necesario hacer, los que hacían las cortinas, ¿no? Todos esos artesanos, en la medida en que tienen una pericia, una habilidad consumada, digamos, perfeccionada, les cabe el nombre de sabios. Y además, en este mismo orden de artes y oficios, que esto que voy a decirles también trasciende a todas las otras áreas de la sabiduría, no solo saben hacer cosas, no solo saben diseñar, ¿no? Determinadas materias, sino también son capaces de enseñar esa habilidad o ese conocimiento. Es decir, el sabio bíblico, en uno de los estratos de la sabiduría, en uno de los momentos, es alguien que no solo, por poner este ejemplo, no solo sabe hacer una vasija de arcilla, y muy bien hecha, con belleza, ¿no? Ahí la artesanía tiene que ver con esto, sino además sabe enseñarlo. En general el sabio tiene discípulos, no necesariamente, pero está muy vinculado a la noción de sabiduría el tener discípulos. Entonces un artesano que enseña su arte a otros. Está implicado esto. A mí me gusta decir, cuando fue el año de San José y el librito sobre San José, ahí intenté explicitar un poco esto, San José como artesano, como sabio,
cuya artesanía, por decirlo un poco atrevidamente, es Jesucristo mismo, ¿no? El carpintero, el hijo del carpintero, el artesano, el que hace una obra de ella. Y la artesanía de Jesucristo es la redención. Ahí la sabiduría ya está en un nivel infinito, ¿no es cierto? Estos pasos que va dando la sabiduría, me detengo un poco acá porque me parece importante, no son necesariamente sucesivos. No es que termina uno y empieza otro, sino que de alguna manera van reflejando un concepto de sabiduría muy profundo y muy amplio. Este es el primero. También la sabiduría va evolucionando un poco hacia lo que podemos llamar el trato interpersonal. Ya no plasmar una idea en una vasija o en un ladrillo o en una cortina o en una pieza preciosa, dorada, sino en el trato interpersonal. Un sabio es alguien que tiene sagacidad, que tiene ingenio, que tiene talento, que tiene saber acumulado, que tiene ciencia, que tiene doctrina. Acá ya no está en el orden de lo material, sino en el orden de los vínculos humanos. Alguien ingenioso, alguien talentoso, pero en referencia al trato interpersonal, al vínculo con los demás. Un sabio puede ser aquel que tiene especial pericia o capacidad para vincularse con otros en determinada finalidad. Acá podríamos decir, tal vez, en relación con lo anterior, no sé, un estratega que no solamente diseña una estrategia, sino que la ejecuta, que dirige a otros o que se relaciona con otras personas del mejor modo. Acá va a ir surgiendo en esta área la prudencia. Estos, si se llevan algo de esta charla, una de las nociones más importantes de sabiduría equivale a la prudencia. El sabio es el prudente, el que sabe elegir los medios buenos en orden a ese fin bueno, en todo sentido. El virtuoso, de ahí va a venir después el santo. La sabiduría bíblica apunta a eso. Entonces acá tenemos esta pericia, este ingenio, esta capacidad, esta ciencia, este conocimiento, que lo tiene el sabio y lo transmite a otros. Lo enseña a otro. Acá podríamos hablar del maestro, por ejemplo. Un maestro. Cuando a Jesucristo le dicen maestro, está esto de fondo. Es alguien que posee la ciencia y la transmite a los demás para el bien. La sabiduría siempre tiene que ver con el bien. Hay a veces expresiones en la Biblia, como Jesucristo dice, te alabo Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y a los humildes, y no a los sabios y a los prudentes, dice Jesús, ¿no? Parece desafiar lo que acabo de decir recién. Es una sabiduría y una prudencia según el mundo. Eso también sucede y en la Biblia está marcado y está denunciado como maldad. Es una sabiduría aparente, o sea, toma unos ciertos rasgos de la sabiduría o de la prudencia buena y lo usa para el mal. La astucia. En el Génesis, cuando aparece la descripción de la serpiente, de Satanás, en el pecado original, dicen el más astuto de los animales. Como es una especie de prudencia o de sabiduría, pero no ordenada al bien, sino al mal. Va a buscar los medios más adecuados para causar el mayor mal. Esa es la sabiduría y prudencia, entre comillas, falsa, según el mundo, que Jesucristo denuncia, ¿no? La de los fariseos, fundamentalmente. Bueno, después tenemos otro rasgo superador de porque este es una relación interpersonal, como puede ser la de que da un consejo, la de que enseña algo, la del que tiene especial capacidad para vincularse con los otros en orden al bien.
Pero la sabiduría va a alcanzar un rasgo más importante todavía en la prudencia política, en el arte de gobernar. De hecho, esto es lo que le pide Salomón especialmente a Dios. Prudencia para gobernar a tu pueblo. La prudencia gubernativa, la sabiduría gubernativa. Es decir, por supuesto que los reyes de Israel, salvo raras excepciones, se apartaron de esta sabiduría. Pero el sentido del rey, del monarca en Israel, en el Antiguo Testamento, la finalidad que tenía era conducir a su pueblo hacia Dios, mediante los mejores medios, valga la redundancia. Es decir, proporcionar los medios, garantizar los medios buenos y combatir el mal para que el pueblo no se apartara de Dios. Eso es gobernar en el fondo. Muchos reyes, nos narra la Biblia, se dedicaron a lo contrario, a promover la idolatría, por ejemplo, la gran peste que hubo en Israel y en nuestros tiempos también. Promovían o no la combatían, entonces se apartaban de la sabiduría. En lo contrario de la sabiduría es la necedad. Este binomio va a aparecer todo el tiempo en los libros sapienciales, con diversos nombres, pero siempre es sabiduría o necedad. El sensato y el insensato. El sabio, el necio. El prudente, el imprudente. La sabiduría israelita, ya para que vayamos familiarizándonos, o la sabiduría bíblica, oscila entre estos, o nos va mostrando, mejor dicho, estos dos extremos. Y nos dice qué es uno, qué es otro, qué es un sabio y qué es un necio, y qué consecuencias tiene, y cómo se lo reconoce, y qué problemáticas causa. Así que una de las expresiones culminantes de sabiduría es la sabiduría del gobernante, la prudencia política, el arte de gobernar, una expresión lindísima ese. El gobernante es un artista que no modela arcilla ni madera ni piedra, sino la sociedad. Busca que la sociedad alcance su fin verdadero y armonizarla, así como una obra de arte tiene que tener belleza, una sociedad tiene que tener belleza. Así que fíjense que cota tan alta, ¿no?, nos va poniendo la Biblia. El arte de gobernar. No es solo mandar, no es solo tener poder, fíjense. No es solo tener poder. No es solo ejercer poder para ser obedecido, sino que ese es un medio para un fin más elevado, ¿no?, que es que el pueblo no se aparte de Dios y que crezca en su vínculo con Dios y que ese vínculo con Dios redunde en el vínculo fraternal. Así que, como van viendo, la sabiduría es algo que excede en mucho esta idea que a veces tenemos de, bueno, un sabio es alguien que sabe acumulativamente muchas cosas, ¿no? No es lo mismo sabiduría que erudición, ¿no? El sabio no es una enciclopedia andante, aunque se dan también esos casos. Salomón es en este sentido también ejemplar. También tenemos la sabiduría en otro sentido, que es el ámbito moral, que está relacionado con este, donde eso que decíamos recién, la prudencia política, está en el ámbito moral, indudablemente, porque ordena a las personas hacia el bien, pero en el ámbito moral también individual y en el ámbito moral familiar. Y ahí equivale a la prudencia, a la sensatez. Hay una expresión muy linda de un autor estudioso de estos libros, que dice lo siguiente: la prudencia o la sabiduría verdadera es ser artesano de la propia vida. Ya no se trata de hacer un cuadro bonito o una escultura bella o un adorno apreciable o una música agradable, sino que la artesanía es uno mismo, hacer de la propia vida
una obra de arte, es decir, volver armónica la vida, que el pecado, por supuesto, busca deformar, volverla sinfónica, podemos usar ese término. Hacer de nuestra vida algo sinfónico, algo donde lo diverso se esté ordenado, ¿no? Esté acomodado, tenga orden, tenga belleza, en el sentido moral de la palabra. Ese es el sabio. Por eso está a un paso del santo. O digamos, coincide con el santo. El santo es el sabio. Es aquel que ha hecho de su propia vida algo agradable a Dios. Pero los sabios israelitas, en la medida en que van, digamos, evaluando y desarrollando todas estas ideas, se dan cuenta de algo muy importante, y es que no es posible, no le es posible al hombre por sí mismo vivir de manera agradable a Dios. Y se dan cuenta de otra cosa más, que ahora les voy a decir. Que si hay una obra de arte, no solo espiritual, sino material, también es la creación. Y entonces de acá el último peldaño, o el principio de todas las cosas, es Dios. O sea, Dios es el sabio. Dios es el único capaz de hacer de nuestra propia vida una obra de arte, pero contando con nosotros, ¿no? Así como un artesano trabaja una materia, y esa materia tiene que ser apta. Yo no sé nada de artesanías de esto, pero intuyo que si, no sé, si a la arcilla le pone demasiada agua, no se va a caer, ¿no? O si está muy seca, se va a quebrar, qué sé yo, ¿no? El que sepa de esto podrá entenderlo mejor. Pero Dios obra su belleza en nosotros, en nuestra vida. Eso es la redención. La redención es la recreación, hacer nuevas todas las cosas, como nos dice Jesucristo, ¿no? Como nos dice la palabra de Dios. Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Vieron el artesano restaurador? Una imagen de Jesucristo muy interesante. Porque hizo todo bueno, todo bello al comienzo, ¿no? Cada día de la creación dice, y vio Dios que era bueno. Pero esa palabra no es solo bueno en tanto funciona, sirve, sino bello. Y esa creación fue herida por el pecado que él la desconfiguró. Y entonces tiene que venir un artesano restaurador. Ese es Jesucristo, sabio por excelencia, que va a moldear nuevamente esa imagen que el pecado diluyó, opacó, desdibujó en el alma. Así que Dios es la fuente de la sabiduría. ¿Se acuerdan que decíamos al comienzo que el sabio es alguien que hace algo bello, pero además lo enseña, lo transmite? Esto hace Dios. Con este último concepto podríamos estar una hora más, pero aunque sea dejar esta pequeña pauta para después la reflexión personal, ¿no? Dios como fuente de la sabiduría, Dios como sabio por excelencia. Es la belleza en sí misma, es la sabiduría en sí misma, y ha querido plasmarla en la creación y en las almas. Y como esa creación y las almas han sido heridas por el pecado, es necesario que la restaure. Y no cualquiera puede restaurarlo. Solamente Dios puede restaurarlo. Y ahí es un ejercicio de sabiduría a nivel eminente, la artesanía perfecta, ¿no? Que les decía hace un rato, Jesucristo, el artesano, cuya obra más perfecta es la redención. Bien, estas son algunas ideas de qué es un sabio. Un sabio es un poco todo esto. Va recorriendo diversas etapas, pero evidentemente, si ustedes ven, no son conceptos totalmente equívocos. O sea, no es que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Por eso podríamos decir, empleando esta palabra, que la sabiduría es un concepto análogo, es decir, se aplica a realidades distintas
muy diferente, porque fíjense la diferencia que hay entre pintar un cuadro o hacer una pared o fabricar una mesa y vivir de manera agradable a Dios, un abismo de diferencia. Y sin embargo hay algo común, ¿no? La belleza expresada en una cosa material o en el espíritu. Así que bueno, tenemos este gran panorama. Eso sería aproximadamente algunas ideas sobre qué es un sabio. Y ahora, en esta segunda partecita de la charla, que espero no hacerla muy larga, ver esto que decíamos al comienzo, un poco los rasgos que nos presenta cada libro sapiencial mínimamente y la problemática que está de fondo. Por supuesto que los rasgos sapienciales aparecen en muchos lugares de la Biblia, no solo en estos libros, pero acá es como están más, son libros especialmente dedicados a eso. Esto que hemos llamado la sabiduría antigua y después la crisis de la sabiduría. También acá hay que tener ciertas precauciones para no enmarcar, para no encasillar de maneras excluyentes todo. Es decir, no son dos ámbitos totalmente distintos, sino que son puntos de vista que por ahí entran un poco en conflicto y es necesario resolverlos de alguna manera y vamos a ver cómo. Lo que podemos llamar, en cierto sentido, la sabiduría antigua, la encontramos o tradicional o primitiva, la encontramos fundamentalmente en Proverbios y Eclesiástico, los dos primeros libros que les mencionaba. En estos libros encontramos consejos, es decir, sabiduría práctica para los diversos ámbitos de la vida. Un tema clave que define la sabiduría antigua o tradicional es el siguiente, que es lo que va a ser puesto a prueba después. La retribución en relación con sabios o necios. El tema de la retribución es muy importante en la sabiduría. Ser sabio o ser necio tiene consecuencias. Esas consecuencias se llaman retribución. O sea, ¿qué pasa si yo soy sabio, justo, prudente, etcétera, o no lo soy? ¿Qué pasa? Eso que sucede, acontecimientos temporales o lo definitivo, es lo que llamamos retribución, de una noción aproximada. O sea, la Biblia, ¿qué nos viene a decir? Que no es lo mismo ser sabio que necio. Que pasa algo si soy sabio y pasa algo si soy necio. Si quieren leer después, aunque lo vamos a leer la próxima, el Salmo 1, que no está dentro de estos libros sapienciales, los Salmos, es un salmo sapiencial, claramente. Están los dos caminos, si después lo quieren dar una mirada. Entonces este es un gran tema. ¿Y qué respuesta da la sabiduría tradicional a esta pregunta sobre la retribución? ¿Qué respuesta da? La respuesta es lineal, con matices, tiene muchas cosas, yo estoy simplificando, pero por simplificarlo, la respuesta de la sabiduría tradicional a la cuestión de la retribución, que es clave en la sabiduría bíblica, es lineal, es decir, los sabios son premiados y los necios son castigados. Si lo quieren poner en otras palabras, a los sabios les va bien y a los necios les va mal. Ahora, esto a uno ya le empieza a hacer un poco de ruido, ¿no? Acá va a empezar a surgir un problema, que lo veremos enseguida. Pero esta retribución en estos libros iniciales de la sabiduría generalmente está centrada en lo temporal, es decir, el que vive con prudencia tiene prosperidad material, prosperidad temporal, prosperidad en este mundo. Tiene una buena familia, tiene un buen trabajo, tiene una buena economía, tiene aceptación social, tiene reconocimiento, porque es sabio. A un sabio le pasa esto en la sabiduría tradicional. Y el necio todo lo contrario. El necio pierde sus propiedades, al necio
le va mal en los vínculos sociales, el necio es digamos, rechazado o mal visto por la sociedad, etc. O sea, pero en este mundo no hay todavía expresamente un planteamiento posterior a la muerte, que este va a ser el otro problema. Uno de los temas de la retribución es la muerte. Una de las grandes preguntas, insisto que estoy simplificando, pero una de las grandes preguntas de los libros sapienciales, y casi diría del Antiguo Testamento con algunas excepciones, es ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de la muerte? Por supuesto que la respuesta ya está insinuada con bastante claridad en el Antiguo Testamento, pero recién en el Nuevo, con Jesucristo, eso será totalmente revelado. Entonces tenemos así sabiduría antigua como estos rasgos. Son consejos para exhortaciones, consejos, máximas para la vida en todos los órdenes, individual, familiar, político, social, los amigos, los banquetes, los trabajos, hay de todo acá. Ahora vamos a verlo. Pero para tener una idea así, más sintética, el tema de la retribución y el tema de la muerte. Como es en la sabiduría antigua o tradicional, es lineal. Al sabio le va bien, al necio le va mal. Fundamentalmente en esta vida. Entonces, los sabios son premiados, los necios son castigados o se pierden, digamos, ¿no? No tienen éxito en la vida. Y acá tenemos dos libros, que son el libro de los Proverbios y el libro del Eclesiástico. Si lo tienen a la vista, el libro de los Proverbios, se van a encontrar con algunas características muy especiales. Es la sabiduría en su expresión más inicial, más básica, más fundamental. Son todas máximas. En uno de los nombres que se le da a este tipo de literatura en el hebreo es mashal, que significa proverbio, máxima. Nosotros diríamos refrán, ¿no? Nuestros refranes son expresiones de sabiduría. Algunos serán buenos, otros tal vez no lo serán, pero la forma literaria, el mashal, es como un refrán. Y literariamente, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con estas expresiones que son breves, que son puntuales, que son llamativas, que son memorables, porque estaba llamado esto a recordarse oralmente, ¿no? Se decían estas prácticas, se enseñaban, y los niños israelitas y los jóvenes y los adultos se acordaban de estas frases. Entonces ahí pueden ver, si quieren recorrer así un poquito rápidamente las páginas de Proverbios, se van a encontrar con que todo es un poco así, y es bastante dispar la disposición. Hasta el cierto punto se pudo subtitular, recuerden que los títulos no son parte del texto sagrado, pero orientan, y después ya no. En general en las Biblias, por ejemplo, desde el capítulo 10 en adelante de Proverbios, se titula Gran Colección Salomónica y después no hay más subtítulos, porque es difícil de sistematizarlo, está muy mezclado, ¿no? No sé, por ejemplo, el odio provoca pendencias, el amor disculpa toda ofensa. La ganancia del justo es la vida, la renta del malvado es el delito. Son paralelismos, ¿no? Justo, sabio, justo, justo, injusto, sabio, necio. El que mucho habla, mucho yerra. Quien modera sus labios es sabio. Y si van viendo, va todo así largamente, se extiende. Yahvé detesta las mentes retorcidas y da su favor a la conducta intachable. Seguro que el malvado no quedará impune, mas la estirpe de los justos se salvará. Ven, acá está reflejado. Podríamos poner muchísimos ejemplos, pero no quiero extenderme demasiado. Entonces tenemos generalmente estas expresiones cortas, breves,
sin mayor sistematicidad, son frutos de la experiencia de los sabios y se han transmitido de generación en generación. Es muy florido, tiene muchos matices, la manera de expresar, estos paralelismos, comparaciones, metáforas, valoraciones, preguntas retóricas, escenas breves y generalmente mediante binomios. El sabio esto, el necio lo otro. Y los temas son muchísimos. Son el amor a la sabiduría, los consejos para la vida personal, para la vida familiar, para la vida social, para la vida religiosa. Así que allí tienen de todo y muy interesante que tienen una gran actualidad. Parecería que son consejos muy antiguos, simplemente para otra época, para otra cultura, y de pronto uno va leyendo y se encuentra con que tiene una enorme actualidad. Son perfectamente aplicables, cómo educar a los hijos, ¿no? Por supuesto, dentro de un contexto que era el Antiguo Testamento. No es que de una manera textual deba ser así, pero sí los fundamentos conservan plena validez. A veces incluso hay rasgos un poco graciosos o tragicómicos, ¿no? Compara el prudente con una hormiga, ¿no? Que va buscando el alimento para después pasar el invierno. Bueno, hay muchas cosas en estos libros, comparaciones tomadas de la naturaleza. Así que ahí tienen muchísimo. El libro del Eclesiástico también refleja esta convicción de la retribución del sabio buena y la retribución del necio es mala, pero lo hace de otra manera. Es un texto, el del Eclesiástico, recuerden que hay otro que es Eclesiastés, que en la lengua original, o sea, en la expresión en la Biblia, es el griego. Recuerden, el Antiguo Testamento está en hebreo, pero hay libros griegos. Ahora, este libro, el Eclesiástico, que es un libro griego, es una traducción, el propio autor lo dice en la Biblia, de un original hebreo escrito por su abuelo. El abuelo del traductor, él cuenta un poco la historia al comienzo. El abuelo del traductor se llamaba Jesús ben Sirá. Jesús ben, hijo, Sirá, hijo de Sirá. Por eso este eclesiástico se lo suele llamar a veces en algunas Biblias Sirácida. Es lo mismo, ¿no? Eclesiástico. Y entonces es una traducción, como una especie de compendio, de resumen de sabiduría y, según se ha opinado, bastante cercano al Nuevo Testamento. 180 antes de Cristo, el texto hebreo, y un poco más reciente la traducción griega que hizo el nieto de los escritos de su abuelo. Sigue la corriente sapiencial antigua, tiene similitudes con proverbios y también diferencias formales. Acá, si ustedes ven y pasan un poquito las páginas viendo los títulos, eso en una primera leída puede ser bueno, van a encontrar que estos binomios están presentes, consejos de toda índole, pero están mucho más ordenados. Hay más subtítulos, ¿no? La amistad, la búsqueda de sabiduría, los sacerdotes, los pobres y afligidos, prudencia y reflexión, la tradición, la soberbia, relaciones con los demás, gobernantes. Están como más agrupados los consejos, pero tiene bastantes similitudes con proverbios. Aparecen más agrupadas temáticamente. Y también trata todos los temas comunes a la sabiduría, los que decíamos recién. No es tan original, no es tan novedoso, o sea, no avanza tanto, porque recupera obviamente sabiduría tradicional, ya escrita, que el traductor griego, que es el agiógrafo, en este caso, va a exponer acá de una manera un poco más sistemática. ¿Qué sucede ahora? La sabiduría entra en crisis. Acá hablamos de ideas y no de cronología en este caso. Recordemos lo siguiente, Proverbios y Eclesiástico, el esquema es lineal, ¿no? La sabiduría tradicional. El justo es recompensado
con bienes, con una buena familia, con un estado económico bueno, con reconocimiento, y el malvado es castigado. ¿Qué sucede con dos libros que son el libro de Job y el libro del Eclesiastés? Estos dos libros quiebran el esquema, ponen a prueba la sabiduría tradicional, la ponen en crisis. ¿Por qué? Porque la experiencia revela lo siguiente, que es lo que seguramente todos ustedes están pensando. Cuando yo les decía, ven que nuestro pensamiento no está tan alejado de la Biblia. Cuando yo les decía que al justo le va bien y al malvado le va mal, probablemente ustedes hayan pensado, pero a ver, yo trato de hacer las cosas bien y no siempre me va bien. Y está lleno de malvados, de malhechores, de bandidos, de corruptos, que les va bien. Entonces hay un problema acá. Y precisamente ese es el problema que va a plantear el libro de Job y el libro del Eclesiastés. O sea, va a plantear, pero no por una simple teoría, sino por la experiencia cotidiana, que al justo, al sabio, le puede ir mal, y muchas veces le va mal. Y al necio, al malvado, al insensato, muchas veces le va bien. Entonces hay que resolver ese problema. La crisis de la sabiduría consiste en este problema. La sabiduría tradicional plantea un esquema lineal, pero de pronto parece que el correlato en la experiencia no es tan así. Tenemos dos libros que reflejan esta crisis, que son el libro de Job y el libro del Eclesiastés. Dos libros preciosos también. El libro de Job es un libro largo, hay que leerlo con paciencia, con tranquilidad, sin premura, sin apuro. Y la primera impresión, acá lo tengo adelante, si tienen Biblia es lindo verlo así como les decía recién. La primera impresión, si tenemos en mente lo que les decía de Proverbios y Eclesiástico, consejos, bimembres, así para todas las edades de la vida, circunstancias. Acá la primera impresión que da Job es completamente distinta. Primero porque empieza como una historia. De hecho es una historia y está narrada así. Fíjese cómo empieza Job. Érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué era? Era un sabio. Iba mostrando, dice, tenía 7 hijos, 3 hijas, poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, que van mostrando la prosperidad. Noten esto. El sabio tiene que tener prosperidad. El sabio tiene bendición de Dios material, familiar, reconocimiento. Todo eso tiene Job. Pero de pronto pasa algo. Y ese algo que pasa lo va a despojar de todos los bienes que tenía. Familiares, económicos, hasta la propia salud y casi la muerte, pero Dios lo impide. Entonces, este libro va a ir recorriendo, es como un largo diálogo entre sabios. Porque a Job, ¿qué pasa? Se aparece el demonio en la corte divina y el demonio hace la gran pregunta de este libro. Generalmente, no sé si será un paréntesis, pero me parece interesante decirlo. Generalmente cuando se habla de Job, ¿de qué se habla? Se habla de la paciencia de Job. O se habla del sufrimiento del inocente. Y uno después va leyendo un poco y la paciencia de Job, lo digo de manera un poco atrevida, es bastante relativa porque no parece muy paciente. En otro sentido es paciente, en soportar el mal a lo largo del tiempo. O el sufrimiento del inocente, porque es justo y sin embargo sufre. Sufrió la pérdida de sus hijos, de su familia, de sus bienes materiales, del reconocimiento de los demás. ¿Por qué? Porque en realidad el gran tema, me parece a mí, del libro de Job, el gran tema es el motivo del amor. ¿Por qué
Job ama a Dios. Ese es el tema. ¿Por qué ama a Dios? Y por eso tiene esta actualidad para nosotros. Una actualidad profundamente sapiencial. Es decir, preguntarnos, ¿por qué amamos a Dios? ¿Por lo que nos da? ¿Por lo que es? ¿Por qué motivo? Lo notable de esto es que esa pregunta la hace el demonio. Si se fijan en el versículo, después le pegan una miradita en el prólogo, dice, dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella, ¿no? El demonio como paseando, a ver qué hay, haciéndose el desinteresado. Y Yahvé replicó a Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios, o sea, es un sabio. Y le dice, acá creo que está la clave de todo el libro, al menos el punto de partida de su desarrollo dramático, de todo su dinamismo. La gran pregunta que la hace el demonio, le dice el demonio a Dios, ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección, a él, a su casa, a sus posesiones, has bendecido sus actividades, sus rebaños se extienden por el país? Todo esto dice el demonio, Pero trata de poner la mano en sus posesiones y te apuesto que te maldice en la cara. Y entonces Dios va a poner a prueba a Job para mostrarnos, en definitiva, que el motivo por el cual Job ama a Dios es por lo que Dios es y no por lo que Dios le ha dado. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Un poquito más adelante aparece incluso la mujer de Job. Bueno, esto tal vez sea políticamente incorrecto en nuestros tiempos, pero en 2.9 dice, su mujer, cuando Job pierde la familia y pierde la salud y queda en una situación calamitosa, dice, Job se sentó en el polvo y se rascaba con un ladrillo, con un cascote, una especie de úlceras malignas, una enfermedad muy dolorosa. Su mujer le dijo entonces, acá habla el demonio también, no directamente, ¿no? Por intermedio de la mujer de Job. Dice, aún persistes en tu integridad. Integridad es otra palabra de la sabiduría. Maldice a Dios y muérete. ¿No? Tranquila era la señora, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, hablas como una necia. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no estamos dispuestos a recibir lo malo. Y dice, Job no pecó con sus labios. Si el planteamiento acá es la sabiduría y a partir de ahí viene toda una serie de diálogos entre sabios, porque vienen los tres amigos de Job a tratar de dilucidar el problema. ¿Qué le vienen a decir a Job? ¿Job qué dice? Job dice, yo soy bueno y me va mal, por traducirlo así muy así nomás. Yo soy bueno y me va mal. ¿Y qué dicen los amigos de Job con diversos matices? Le dicen, si te va mal es porque no sos tan bueno. Y ahí está el problema, porque los amigos de Job, y un poco el propio Job también, tienen en mente la sabiduría tradicional. Si soy bueno no me puede ir mal. Acepto que me vaya mal. Acepto lo que me está pasando. Acepto la prueba. Se purifica la fe de Job, pero no entiende qué está pasando. Job tampoco lo entiende al comienzo. Lo va a entender al final. Y va a quedar un poco en nebulosa eso. Y los amigos le vienen a decir esto. O sea, que te vaya mal es la prueba de que no sos tan justo. Pero Job sabe que es justo. Entonces, ¿qué quiere hacer Job? Es como una diatriba, como un diálogo entre los sabios sobre cuál es el problema. Job va a decir, yo quiero hablar con Dios, ¿no? Yo quiero que Dios venga y yo le voy a decir las cosas, ¿no? Es bastante audaz Job, ¿no? Yo le voy a decir, yo le voy a preguntar, él me va a tener que responder, ¿cómo es esto? Si soy justo, y el mismo Dios lo ha afirmado, ¿por qué me pasa esto? Bueno, al final del libro,
Les cuento brevemente, o mejor no se los cuento nada, léanlo, pero les digo una pequeña pauta. Cuando de tanto reclamar Job que Dios venga para probar su inocencia delante de él, como una especie de juicio, cerca del final del libro Dios aparece y lo deja mudo a Job. Después léanlo porque es bellísimo además, el discurso de Dios, el discurso que Dios le hace a Job. Es bellísimo y es imprevisto, porque le empieza a mostrar a Job su obra, la obra de Dios, la obra de la creación, ¿no? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo extendía los cielos? ¿Acaso, sabe? Un montón de preguntas de una ironía finísima que la verdad da gusto leerlo y al mismo tiempo tiene una potencia extraordinaria. El discurso de Dios es realmente una obra maestra. Le dice, casi todos son preguntas. Dime tú qué sabes, cómo es la lluvia, cómo crecen los árboles, ¿no? ¿Quién hizo esto? ¿Quién desplegó los cielos? A ver, ¿sabés tanto, Job? Le dice. No le resuelve el problema, expresamente. Pero Dios se revela en su misterio. O sea que ese sufrimiento es un misterio que todavía no será del todo revelado. Va a ser revelado en la cruz recién. Ahí se ve el sentido que tiene el sufrimiento del inocente, por excelencia. Bueno, me quedo simplemente en este planteamiento. El libro de Job da para otra charla entera. Y Job dice, bueno, no digo más nada, ¿no? Me callo la boca porque la verdad es que no. Esto que me ha pasado es un misterio. Y al final, esto sí quiero destacarlo, Dios lo premia con mucho más de lo que había perdido. Una retribución temporal. Es decir, la sabiduría tradicional sigue funcionando, ¿no? El justo ha sido puesto a prueba, pero al final, spoiler del final de la película, Dios le devuelve muchísimo más de lo que tenía en esta vida. O sea, al sabio le va bien, aunque en el medio le vaya mal. Pero queda algo ahí picando, ¿no? Porque la muerte del todo no se resuelve. Hay en Job un atisbo sobre la resurrección. Como que el tema de la resurrección se va, está latente siempre y cada tanto, ¿no?, se expresa. Bien, ¿qué hace el libro del Eclesiastés? Recordemos, estos dos libros son la sabiduría puesta en crisis. Parece que la experiencia desdice lo que dicen los sabios. El Eclesiastés es un libro que yo recomiendo leerlo si uno está bien, ¿no? Cuando uno está optimista, cuando uno está contento con la vida, entonces ahí uno lo puede leer. Si uno está medio depre, medio bajoneado, mejor no lo lea, porque es un libro que en términos actuales, y un poco injustamente, diríamos, es pesimismo puro, ¿no? Esta frase no es del todo correcta, pero para que se entienda la perspectiva, es el libro más pesimista de la Biblia. Pero no solo es pesimista, es escrito porque al autor de Eclesiastés no le va mal. A Job uno lo entiende porque pobre, está sufriendo, se le murieron los hijos, perdió todos los bienes, está enfermo, ha sido rechazado por la sociedad, no lo respetan, lo agreden, ¿no? Pero el Eclesiastés no, el Eclesiastés, el autor, es alguien que está todo bien. Es como más frío, más calculador, más filoso, si se quiere. No tiene un problema que lo lleve a decir incoherencias o... ¿Vieron cuando uno está mal, que por ahí, por algún motivo, y dice cosas de las cuales después se arrepiente, ¿no? ¿Qué es lo que hace Job, ¿no? Me arrepiento de lo que he dicho. En este caso no. Es alguien que piensa, que razona y que va expresando de manera cortante, lapidaria, sin vacilaciones, que el problema planteado no tiene solución. Lleva al extremo esta problemática.
Es implacable contra las convicciones de la sabiduría tradicional. El mensaje fundamental que aparece muchas veces es: todo es vanidad. Incluso la palabra vanidad en el hebreo es como un soplo, significa eso, ¿no? Casi no parece pronunciarse, algo y se va, es decir, todo es vanidad. Hasta la sabiduría misma parece decir. Como si nos estuviera diciendo: estoy exagerando un poco, pero no tanto, ¿eh? Ni siquiera vale la pena ser sabio, porque el fin del sabio y el fin del necio es el mismo. Los dos se mueren, viene a decir. A uno le irá mejor, peor, las cosas de la vida vienen así, pero al final, ¿qué pasa? Los dos se mueren. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y vivir lo mejor posible. Pero es como que ni siquiera la sabiduría, porque el que lo escribe es un sabio, ni siquiera la sabiduría es más que vanidad. Vanidad acá no es mirarse al espejo, ¿eh? Vanidad es vacío, es inconsistencia, es sin sustancia, sin importancia. La vida del hombre es vanidad. Después, cuando estén con buen ánimo, léanlo. Y a mí me gusta porque es el golpe más certero a la tentación de centrar las esperanzas en este mundo. Cuando uno se empieza a plegar mucho a este mundo, a empezar a aferrarse a las cosas de la tierra, este es el golpe más certero para pensar en Dios. ¿Qué hace este Eclesiastés? Dice: todo es vanidad, pero dice: tampoco hay retribución en esta vida. A Job le fue mal, pero al final le fue bien. Eclesiastés viene a decir: miren, ni siquiera les va a ir bien en esta vida. Y la muerte es el límite insalvable y el límite definitivo. Todo se muere, ¿no? Todo lo grande cae. Los sabios le pasa lo mismo que a los necios. O sea, no hay no sé cómo decirlo para que se entienda bien, porque no es que no hay esperanza, pero es como si dijéramos eso. Suena tan contundente el mensaje y escrito por alguien que no está sufriendo, por alguien que conoce mucho, que sabe, es un sabio, tiene experiencia, tiene riquezas, tiene poder. Y sin embargo, ¿no?, todo es vanidad. A ver si por acá lo tengo a mano. Así empieza, ¿no? Vanidad de vanidades, dice Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Fíjense, dijo vanidad como 5 o 6 veces en un versículo o 2 versículos. Vanidad de vanidades es una manera de decir un superlativo, como cantar de los cantares, que significa el cantar por excelencia. El rey de los reyes, el rey por excelencia. Vanidad de vanidades, la nada misma, ¿no? ¿Qué saca el hombre? Les leo alguna partecita y seguimos para cerrar la charla. Y después si quieren preguntar algo. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, la tierra permanece donde está. Sale el sol, se pone el sol, sopla el viento, ¿no? Lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso se hará. Dice: he observado cuanto sucede bajo el sol y he visto que todo es vanidad y atrapar vientos. Como que la vida del hombre es atrapar viento, ¿no? O sea, estoy dedicado a algo que no dura. Como que no tuviera ningún sentido nada. Entonces la conclusión es: por lo menos disfrutemos de lo poco que tenemos. Casi como una especie de existencialismo, ¿no? Pesimista. Insisto, estoy aplicando a veces conceptos fuera del lugar correcto, pero para que nos entendamos, al menos cuando lo leamos, por dónde viene. No es todo así, no es que está cerrado de esperanza, pero es muy contundente en su experiencia de que la sabiduría tal como se ha presentado hasta el momento es desafiada por la experiencia, ¿no? O sea, la experiencia
parece desafiar estos principios. Entonces, sabiduría tradicional, proverbios y eclesiástico, al bueno le va bien, al malo le va mal, la muerte no sabemos, un problema, pero la retribución es en el tiempo. El libro de Job, crisis de la sabiduría, al bueno le va mal, pero temporalmente es recompensado, o sea, termina bien. Y con Eclesiastés termina todo mal. Es bellísimo también el libro, ¿eh? No se desanimen de leerlo, es bellísimo. Escrito con una pluma extraordinaria. Pero viene a decir, miren, ni siquiera, no se entusiasmen mucho, porque ni siquiera en esta vida hay recompensa. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelve todo esto? En el Antiguo Testamento se resuelve en el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría resuelve toda esta problemática y lo hace, como les decía, es un libro muy próximo al Nuevo Testamento, siglo I antes de Cristo probablemente, escrito en griego ya. ¿Y qué va a poner en evidencia? ¿Dónde se va a meter este libro? Este libro se va a meter en lo que no se quiso meter ninguno de los anteriores sapienciales. Se va a meter en el problema de la muerte, que es el problema para el sabio. El problema, porque si todo perece, si uno se muere y después no hay nada, nada vale la pena. Y entonces este libro, Dios revela, Dios descorre el velo de este tema. ¿Y qué va a decir este libro? La retribución clave, la retribución definitiva, no es temporal, es eterna. O sea, a justos y malvados les puede ir bien o mal en esta vida. Tenemos la sabiduría tradicional, donde le va bien a lo justo y mal a lo malo, la sabiduría crítica de Job, donde le va mal y después le va bien y es recompensado en esta vida, o la sabiduría hipercrítica de Eclesiastés, donde está todo mal y ni siquiera hay retribución en esta vida y todo se termina con la muerte. ¿Qué dice sabiduría? A justos y malvados les puede ir bien o mal en esta vida. Puede que se dé el caso de Eclesiastés. Pero al justo, y esta creo que es la clave de toda la cuestión, al justo le irá bien en la otra vida y no al malvado. O sea, la vida humana no se puede juzgar solo por lo temporal. La vida humana se puede juzgar auténticamente por lo eterno. Y entonces dice, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de la sabiduría, porque están los impíos tramando la muerte del justo, ¿no? Es como una descripción también de la pasión de Cristo, ¿eh? Y en el capítulo 3 dice, en cambio, la vida de los justos está en manos de Dios. Ningún tormento los afectará. Los insensatos pensaban que habían muerto. Su tránsito, su muerte, les parecía una desgracia. Su partida entre nosotros un desastre. Pero ellos están en paz. Aunque la gente pensaba que eran castigados, ellos tenían total esperanza en la inmortalidad. Tras pequeñas correcciones, acá se refleja lo de Job, recibirán grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el día del juicio resplandecerán y se propagarán como el fuego en un rastrojo. Bueno, sigue, ¿no? Es hermosísimo también. Pero va mostrando esto, ¿no? Soluciona el problema. Viene a decir, sí, es verdad, que definitivamente, y fíjense cómo recupera la sabiduría tradicional, porque la sabiduría tradicional que decía que al justo le va bien, claro, al justo le va bien, y al malvado le va mal. La cuestión es cuando muere, esa es la cuestión. Porque la clave no es que me vaya bien o mal en esta vida, sino la clave es que me vaya bien en la otra. Si me salvé el alma, si salvé mi alma, aunque me haya salido todo mal en esta vida, en realidad me fue bien. Y si me salió todo bien en esta vida y no salvé mi alma, en realidad me fue mal, ¿no? Porque
lo que vale definitivamente es lo eterno, ¿no? Que dice Jesucristo, el que ama, una frase sapiencial de primer nivel, el que ama su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará para siempre.